Volvemos desde la Sala Grau del Congreso de la República para lo que va a ser la conferencia de prensa del presidente del Poder Legislativo, Freddy Ottara Peñaranda, quien como todos los viernes va a responder las interrogantes de los periodistas. Vamos viendo ya en imágenes la presencia del presidente del Congreso, Freddy Ottara, quien en cuestión de instantes va ingresando ya, o va a ir aquí a la Sala Grau para exponer básicamente lo que significan el nuevo mecanismo de reestructuración administrativa del Congreso. Vamos teniéndolo ya en imagen y vamos de inmediato a la conferencia de prensa. Muy buenas tardes, señores periodistas. Vamos a dar inicio a la 7ª conferencia de prensa del presidente del Congreso, donde se harán importantes anuncios sobre la reforma administrativa del Congreso. Buenas tardes, señores periodistas. Cuando asumimos la presidencia del Congreso, encontramos algunas debilidades en el manejo administrativo y decidimos asumir la necesidad de cambiarlas. Se ha trabajado con equipo de especialistas, por un lado con el equipo de la Oficialía Mayor y por el otro con un equipo presidido por el señor Genaro Matute, y tenemos ya algunos resultados que podemos ofrecer. Acabamos de presentar el proyecto de resolución legislativa de modificación del reglamento del Congreso de la República, cuya copia les vamos a entregar a todos ustedes, que plantea la creación de una gerencia general y un equipo de gerentes para el mejor manejo del área administrativa del Congreso de la República. Les estamos haciendo llegar el proyecto más la propuesta del organigrama, que está en pantalla, pero creo que es poco legible por el tamaño de la misma. Sin embargo, cada una de ellas está a su disposición. Estamos planteando desdoblar las funciones del oficial mayor y crear una gerencia a la par que gerencias de menor nivel de recursos humanos, de logística, de finanzas y la gerencia de tecnología de la información, que hoy día funcionan como oficinas. Este proyecto busca darle permanencia al área administrativa. Por eso es que se plantea que las gerencias en base a concursos deben durar un periodo no menor a 3 años para que lleguen al primer año del siguiente periodo congresal, a efectos de que estén lejos de las vicisitudes políticas. Quiero anunciar además que muy a pesar que el artículo 28 del reglamento del Congreso de la República hablaba del estatuto del servicio parlamentario, a la fecha nunca se contó con ese estatuto, que va aparejado con la nueva estructura que estamos presentando. Les estamos haciendo llegar el borrador de resolución legislativa mediante la cual se aprobaría el estatuto del servicio parlamentario. Esto es importantísimo, ¿no? Se crea la carrera del servicio parlamentario, encabezada en base a principios de legalidad, respeto, probidad, imparcialidad, neutralidad, veracidad, eficiencia, etcétera, etcétera.
Se crea la gerencia general acorde con el organigrama que les he enseñado, pero hay temas importantísimos. La organización del personal y del servicio parlamentario. Se determina el acceso y progresión en la carrera, y aquí viene algo importante, los deberes y derechos del personal del servicio parlamentario, el régimen disciplinario del mismo, las faltas disciplinarias, las sanciones y el procedimiento sancionador y algunas disposiciones complementarias. Como verán, esto no ha sido producto de la improvisación, sino de un trabajo que se consolidó apenas asumí la presidencia del Congreso de la República. Estamos ordenando la casa. Estamos creando lo que es importantísimo, la carrera del servicio parlamentario, para que el mérito sea el factor fundamental de permanencia y de ascenso. Se están detallando con claridad las obligaciones y deberes de los trabajadores, a efectos de que el Congreso tenga un eficiente control, pero tenga un estatuto que fue previsto por un reglamento que es ley orgánica antiquísimo, pero que a la fecha no se había implementado. Hemos derogado, mediante acuerdo de mesa que se les ha alcanzado, el acuerdo 016-2011-2012 que autorizaba a la Dirección General de que permitía que las presidencias y vicepresidencias puedan previamente realizar gastos y rendir cuentas al Congreso de la República. Yo no pensé hacer uso de ese acuerdo. Recuerdo que el congresista Bugatás tampoco lo hizo. Creo que tuvo buena intención facilitar la función de representación solo de la mesa directiva. Sin embargo, fue mal utilizado y por lo tanto, mediante el acuerdo que ustedes tienen en su poder, hemos dejado sin efecto el apoyo logístico para las actividades institucionales promovidas por la presidencia y las vicepresidencias. Encontramos un problema. Era muy deficiente el control de la labor y permanencia de los trabajadores. Esto se va a mejorar cuando se optimice este organigrama con nuevas tareas, con un control efectivo. ¿No? Sin embargo, mientras tanto, voy a presentar a 18 trabajadores que están atrás, que han sido capacitados y están siendo capacitados en este breve lapso, que se encargarán de controlar la asistencia y permanencia del personal en las instalaciones parlamentarias en el horario de trabajo. Se va a registrar el control de ingreso y salida con toda puntualidad. Esto se va a ir mejorando en el tiempo. Además, se va a proponer dentro de la propuesta de resolución legislativa el registro y el control de ingreso y salida de todo el personal de confianza del Congreso. Los señores trabajadores que estamos presentando se van a encargar de controlar la asistencia del personal de planta, y les hemos invocado un control estricto bajo responsabilidad.
Las salidas se realizan mediante papeletas. Los ingresos son totalmente estrictos y las salidas también. Esto se va a ir perfeccionando en el tiempo. Y estamos planteando, como dentro del proyecto de reestructuración, que este control alcance al personal de confianza de los despachos de los congresistas. Y estamos añadiendo este planteamiento que solo podrán salir con papeleta y bajo responsabilidad del congresista titular del despacho. Hemos encontrado otro rompecabezas. Esta es la relación de personas naturales y empresas proveedoras del Congreso de la República. Quisimos chequear una por una y me he dado con la sorpresa que son más de 60,000. ¿Por qué tanto? ¿Para qué tanto? Si bien es cierto que toda persona es libre, la administración no puede impedirle inscribirse como proveedor, estamos temporalmente desechando esta relación para las contrataciones venideras y vamos a trabajar con la relación que tenga la Oficina de Contrataciones del Estado. En la modalidad de contrataciones directas menores a 3 UITs, en la que no hay la obligación de registrarse para temas pequeños, que a veces sumados hacen mucho, se ha dispuesto un mayor control y exigencia en los procesos de compra, contando con puntos de partida con el padrón de proveedores inscritos en la OCE, así como visitas inopinadas a los locales y domicilios fiscales registrados como las sedes de las empresas a contratar. Así como pedimos oportunamente el apoyo de Contraloría de la República, hemos pedido el apoyo de la OCE y ya nos dio respuesta. La OCE designa a 2 personas encargadas de ayudarnos en toda la reestructuración del proceso de contratación que va a realizar el Congreso de la República, mediante documento que supongo ustedes lo tienen o si no se les va a hacer llegar. Tanto para el estatuto del servicio parlamentario, era increíble que no se cuente con eso, cuanto para la reestructuración administrativa que nos va a permitir, como ya les informé anteriormente, tener una administración eficiente con control efectivo. Hemos iniciado el debate en Junta de Portavoces. El día de hoy lo hemos continuado y en la semana de representación, los asesores de las bancadas, bajo la supervisión de los portavoces, van a trabajar todos los días para elaborar un texto consensuado final que será puesto a disposición del Consejo Directivo del Congreso y finalmente del Pleno del Congreso, pues por tratarse de una resolución legislativa que modifica el reglamento del Congreso, que es ley orgánica, requiere de aprobación mayoritaria del Congreso de la República. Estamos seguros que en eso vamos a contar con el apoyo de todos los congresistas. En el tema de los órganos constitucionales que son elegidos por el Congreso. El día de ayer el Congreso de la República, en pleno y por casi unanimidad, ha aprobado las propuestas hechas por mi persona, la mesa directiva, y al final los portavoces, de formar una comisión integrada primero por los voceros. ¿Por qué por los voceros? Ellos han sido elegidos democráticamente por sus bancadas y representan políticamente a cada bancada política para que vayan con el respaldo. Se ha acordado el mecanismo de la invitación con un perfil que a ustedes, señores periodistas, les había detallado.
y aprovecho de tan importantes medios de comunicación presentes para que se transmita a la sociedad civil la posibilidad que tienen de hacernos llegar sus propuestas. Les reitero que ya los colegios de abogados del Perú, en reunión realizada en la ciudad de Arequipa, han sido los primeros en hacernos llegar ellas. Muchas gracias, estoy a su disposición. Señores, vamos a pasar a una ronda de preguntas, previo anuncio del medio y... Jesús Molina, del diario La Razón. Señor presidente, hace muy poco tiempo hemos escuchado que la Contraloría General de la República auditó los viajes de la primera dama y evacuó un informe. ¿Por qué Palacio de Gobierno puede ser auditado por la Contraloría General de la República y por qué el Parlamento Nacional no puede someterse a una entidad autónoma con personal especializado y que cada cierto tiempo se capacita en lo que es su técnica, que es la auditoría? ¿Por qué el Parlamento de la República no acepta un ente que no tenga filiación política, que no tenga supeditación política y que, como hemos visto en anteriores casos, cuando pasó el caso del congresista Urtecho, un parlamentario le dice a otro, señor, acá hay un caso de corrupción y no se investiga? Si eso hubiera sido manejado por un ente autónomo, no estuviéramos en el descrédito que seguramente en la próxima encuesta se va a reflejar de este poder del Estado. Pregunto yo, ¿por qué sí y por qué no se ha visto esta posibilidad de que la Contraloría General de la República asuma como ente autónomo la fiscalización de los gastos del Parlamento? Tomando en cuenta, si no me equivoco, que la propuesta de la bancada de PPC contempla un punto como ¿no? Aparte de, que me parece muy bien lo de los trabajadores, el trámite para que ellos se desarrollen profesionalmente. Esa es mi pregunta, señor presidente. Yo creo que sí tiene que haber control mutuo, ¿no? ¿Quién controla la Contraloría también? Es un tema de control mutuo. En el tema del Congreso de Urtecho, creo que usted no tiene razón. La Contraloría intervino con antelación, con toda la facilidad del caso, y la Contraloría emitió un informe. Un informe que ha sido contradicho por la realidad. Ese es el primer punto. Segundo, ya la Contraloría está acá. Y las veces que ha querido, se le han dado todas las facilidades y ha ingresado al asunto que quiera ver sin ningún impedimento. Tercero, las propuestas, lo que estamos presentando nosotros es un proyecto de resolución legislativa que lo vamos a someter al debate de todas las bancadas. Vamos a escuchar las propuestas que sean legales y constitucionales de todas las bancadas, que estoy seguro va a enriquecer este proyecto. Lo que les pido a las bancadas es brevedad dentro de lo complejo del tema. Entonces las propuestas como que las que usted ha mencionado van a ser debatidas en su momento. ¿Por qué no ahora? Porque es inconstitucional. Eso se debatirá y se buscarán los mecanismos necesarios para un manejo transparente. Pues yo creo que aquí no debe haber ente público que pretende eximir de un sistema de control de entes especializados. En temas que consideremos. Buenas tardes, Gisú Guerra de Willax. Quisiera saber si han tomado en cuenta cómo hacer el seguimiento para el caso de los funcionarios del Congreso que dependen de los expresidentes de la República. Acabamos de escuchar en la Comisión de Fiscalización al técnico 8, Carlos Antonio Segarra Colich, que ha declarado que trabaja para el presidente Toledo y que lo ha acompañado a ver sus intereses inmobiliarios en las casuarinas. Entonces no sabemos si los trabajadores que usted nos acaba de presentar también van a hacer seguimiento a cómo cumplen su trabajo para el Congreso este tipo de funcionarios. A ver, en principio el presidente saliente tiene asesores por mandato expreso de una ley. Lo que el Congreso ha hecho es cumplir con la ley. Segundo, en el tema del control de los cargos de confianza, el reglamento de Congreso, y por no haber un estatuto, no nos faculta.
Por eso es que en el planteamiento de cambio que estoy haciendo, le estoy dando facultades a la administración del Congreso, una administración técnica. Por eso decimos que vaya más allá del periodo de un presidente, ¿no? Le estamos dando facultades, estamos pidiendo facultades para que chequeen estrictamente el ingreso y salida del personal de confianza. Y si ese personal sale, tiene que ser con documento del congresista o de la persona que goce de ese personal de confianza bajo su responsabilidad. Esto tiene que debatirse y aprobarse pronto. Presidente, buenas tardes. Igor Malca de ATV+. Quería preguntarle si han hecho un estimado de cuánto va a costar esta reforma administrativa del Congreso. Aún no, pero el cambio que se está planteando es estructural, no debe generar mayor costo, pues contamos con personal de carrera para ocupar estos cargos, pero creo sí que en los cargos más altos, quizá con el apoyo de Servir, tendría que llamarse un concurso para que vengan destacadas personas, habida cuenta que se trata de reformar una institución vetusta y, como les dije, diseñada con conceptos del siglo XVIII. Yo no creo que el costo sea importante, pero los beneficios van a ser muy grandes, porque entre otras cosas, mire usted, 60.000 proveedores, aquí están a su disposición. ¿Cómo se chequean? Materialmente es imposible. ¿Y por qué tantos? ¿No? ¿Por qué tantos con sistemas de adquisiciones totalmente desfasados? Y quiero añadir, no sé si tengo a la mano, que ya tenemos sugerencias de la nueva administración de todo un esquema de contratación que debe emplearse provisionalmente mientras no se reestructure el Congreso, siguiendo determinadas pautas de control. Es decir, creo que los beneficios van a ser inmensamente mayores que los costos. Y por su naturaleza, esta implementación va a tener que ser paulatina. Presidente, buenas tardes. Francisco Flores de Panamericana Televisión. En la línea de la pregunta que le hizo la colega de Willax, el señor Segarra Colich, que trabaja para el expresidente Toledo con sueldo del Parlamento por la ley que usted ha mencionado, manifiesta que no tiene una oficina aquí en el Congreso de la República y que trabaja en el domicilio del expresidente. Entonces, ¿no hay alguna forma de controlar a este personal? Porque al fin y al cabo se le está pagando con presupuesto del Estado, es presupuesto público, es presupuesto de todos los peruanos y debería haber algún tipo de control sobre este personal, ¿no? Sobre todo para controlar y saber cuál es el tipo de trabajo que está realizando en favor tanto de la institución como de los peruanos. Lo que pasa es que la ley tiene vacíos, ¿no? No le genera oficina al expresidente en el Congreso, por lo tanto tiene que trabajar en algún lugar. Y así como está, no hay cómo controlar. Sin embargo, yo les pediría, estamos hablando de la reestructuración del Congreso de la República. Entiendo sus preocupaciones periodísticas, no centrarnos en un tema particular en el que, de acuerdo a todos estos procedimientos, vamos a encontrar los mecanismos de control. Presidente, buenas tardes. De Fernando Palomares, de Radio San Borja. Si bien es cierto, usted acaba de darnos estos anuncios respecto a los cambios administrativos dentro del Parlamento Nacional, hay una preocupación constante por parte de la opinión pública y de los ciudadanos sobre medidas inmediatas respecto a los temas de trabajadores que han sido contratados y que no cumplen sus respectivas asignaciones laborales. En el caso del señor Urtecho, por ejemplo, conocido que el jefe de personal nunca podía, digamos, en la práctica, poder oponerse a lo dictado de un parlamentario respecto al contrato de un personal determinado, por más que haya normas de que deben haber requisitos que debe cumplirse. Con respecto a estas normas inmediatas para corregirlas, para que no haya una sensación en la opinión pública, porque esto seguramente va a tomar su tiempo respecto a lo que usted nos acaba de anunciar, ¿qué medidas para que no se repitan
Casos como lo del señor Urtecho con trabajadores fantasma que le recortan sus sueldos, que no cumplen sus horarios de trabajo o que son dedicados quizás a tiempo o a trabajar en otras cosas que no les competen y que ni siquiera tienen relación con las labores del Parlamento Nacional, presidente. Estamos disponiendo que los entes administrativos cumplan estrictamente la ley. Y si hay propuestas sin requisitos, las rechacen bajo responsabilidad, y si hay presión al respecto, que estoy seguro no la va a haber, la comuniquen inmediatamente a la Presidencia del Congreso de la República para que asuma funciones. A eso quiero añadir que hemos dispuesto inmediata auditoría. No podemos investigar a los 60.000, pero sí a aquellos dentro de estos 60.000 que han contratado con el Congreso de la República, que no creo que sean tantos y que ya se está trabajando. Hemos dispuesto que se audite, hemos pedido la intervención de la Contraloría y de la Oficina de Control del Congreso con el equipo de Contraloría de Apoyo, que ingresen a investigar a todas las empresas que han contratado con el Congreso de la República. Supongo que hay muchas muy buenas, no es un estigma contratar con el Congreso, pero esperemos que no salten escándalos y, de ser así, actuaremos con todo el peso de la ley. Presidente, finalmente una pregunta. ¿Cómo garantizar que cuando se apruebe la nueva norma respecto a lo que usted nos está señalando de la administración del Parlamento, no se inicie una supuesta, entre comillas, cacería de brujas contra trabajadores, empleados, funcionarios, que de alguna u otra manera se les considere adversarios políticos o potenciales adversarios en el futuro? ¿Esto no va a suceder, presidente? ¿Cómo va a ser? Le cuento, cuando yo contraté al señor Monroy, jefe de prensa, no lo conocía. Lo conocí 3 días antes y tenía 3 felicitaciones del Congreso de la República. No podemos politizar el área administrativa. Casualmente, este proyecto que estamos presentando tiende a despolitizar el manejo administrativo del Congreso. Por eso le damos a los trabajadores permanencia. Estos gerentes o subgerentes pedimos que duren 3 años, que solo su contrato sea resuelto por causales taxativamente previstas en el reglamento. Eso se va a ver. Entonces, yo le garantizo que durante mi periodo vamos a respetar el derecho laboral de los trabajadores y de ninguna manera vamos a politizarlo. Quiero hacer una invocación al Poder Judicial, que estudien con detenimiento las demandas de ex trabajadores contra el Congreso de la República. Tenemos ya casi 500 repuestos por mandato judicial y eso dificulta el manejo de la administración pública y engorda las planillas. Pero sí me ratifico que jamás utilizaríamos un criterio político para afectar a trabajadores que merecen estar en el Congreso y no pertenecen a mi partido. Buenas tardes. Soy Carlos Alvarado de RPP Noticias y quisiera plantearle 2 preguntas. La primera es, ¿se contempla en esta reforma administrativa una suerte de, o un mecanismo de protección para los trabajadores, habida cuenta del mal ejemplo del suspendido congresista Michael Urtecho de recortar su sueldo, de quedarse con parte de esos sueldos? ¿Se ha previsto un mecanismo, señor presidente, para que el trabajador, digamos, pueda presentar la denuncia cuando esta situación se presente? Y la segunda es, ¿se va a tramitar los pedidos del congresista Heriberto Benítez, Julio Gagó y otros, creo yo, que están pidiendo que se retome el lacrado de las oficinas de aquellos legisladores que han sido suspendidos? En cuanto a la protección de los trabajadores, para eso estamos presentando el nuevo estatuto del servicio congresal. Para eso es que estamos creando la carrera del servicio congresal, para que ellos tengan dispositivos legales en los cuales se van a amparar. Y la mejor forma, pues,
pueden tentar a un trabajador por necesidad de trabajo prestarse a las coimas es consolidar el control. En cuanto al lacrado de las oficinas, estamos tomando en cuenta esos pedidos, pero hay que tener en cuenta, en consideración, que muchos despachos tienen pedidos de alcaldes, de autoridades, de gestión, de apoyo, proyectos importantísimos que responden a las necesidades de una región. Quizá, y lo digo como medida que se me ocurre ahora, es que se podrían derivar a la bancada para que la bancada proceda a administrar. Estamos viendo esa posibilidad, pero hay que entender que los trabajadores no cometieron infracción. Quien cometió infracción es el congresista, porque si comenzamos a ajustar a los trabajadores, van a tener temor de presentar las denuncias. Más bien, los trabajadores pueden hasta por pena. ¿Qué pasa con mi amigo que está al lado de mí? Si yo le saco al congresista, se queda sin trabajo, ¿no? Por solidaridad. Protejamos al trabajador, démosle todas las garantías y actuemos con severidad contra quienes, burlando el mandato popular, actuaron mal. Estamos evaluando eso también, pero con mucho tino y con mucha calma, porque además, quiero aclarar algo, hubo en anterioridad, en ocasiones anteriores, se cerraban los despachos congresales, pero hubo un acuerdo unánime de Consejo Directivo, en el que están todas las bancadas, mediante el cual, con estos criterios de sancionar al congresista, pero de no frenar la gestión, se permitía la permanencia. Y la presidencia lo único que ha hecho es cumplir un acuerdo que es parte de nuestro ordenamiento legal interno y que para mí es vinculante. Pero yo preferiría, por ejemplo, no está el congresista, ¿quién controla a sus trabajadores? ¿No? Y ellos están asistiendo. Darle esa responsabilidad a la bancada para que tome también el control del ingreso, del trabajo y no deje en abandono proyectos de ley que por el transcurso del tiempo podrían devenir en ineficientes. Congresista, si me permite, Jesús Guerra de Willax, otra pregunta y otro tema. Debido a Perú Posible, es improbable que pase la censura contra la ministra Rivas. ¿Usted cree que merece quedarse en el puesto una canciller que, como le correspondería hasta ahora, no sale a defender al presidente Humala de los insultos del presidente Evo Morales? El presidente boliviano está diciendo prácticamente que el Perú es parte de los países títeres de Estados Unidos que están conspirando, esa es su palabra, contra la UNASUR. Y el presidente Humala es precisamente uno de los más entusiastas con la Alianza del Pacífico y la ministra Rivas parece que no se da cuenta de eso. Ya le encontró otra causal para la censura. Entonces, si vamos a buscar causales de censura, vamos a encontrar varias. No, yo creo que en las relaciones internacionales no gana el que grita más. En las relaciones internacionales gana el que tiene más tino, más mesura. A veces el grito es producto de la desesperación o del aislamiento. Y el Perú y el presidente Ollanta Humala han demostrado que no han ideologizado las relaciones internacionales. Que primero están los intereses del Perú y de los peruanos que antes que los intereses ideológicos de uno o de otro sector. Y por lo tanto no vamos a caer en enfrentamientos verbales. Y en cuanto a la canciller, mi bancada le ha dado todo su respaldo, yo me sumo a ella, ¿no? Entonces, esperemos el debate del lunes. Presidente, Frecuencia Latina. Presidente, en la misma línea se anuncia, bueno, se presume que la canciller finalmente va a ser salvada, paradójicamente, por la bancada de Perú Posible. A esto, a ustedes como bancada oficialista, ¿qué les genera, teniendo en cuenta la investigación en curso del señor Alejandro Toledo y este blindaje del que se ha hablado hasta ahora, ¿no? Es paradójico, ¿cree usted, que el Perú Posible, siendo el partido por el cual su líder es investigado y por el cual se cuestionaba siempre una alianza con el gobierno, sea quien salve la cabeza de la canciller? Bueno, entonces que voten siempre en contra, así los proyectos sean buenos. Porque si votan con nosotros van a decir, están blindados. No, no tenemos alianza con Perú Posible. El presidente fue claro cuando se pronunció.
Yo sí creo que el presidente actuó constitucionalmente y hay bancadas democráticas, creo que el Congreso todas las son, pero me refiero a algunas, que han optado o van a optar por apoyar a la canciller. Eso no implica negociados, que lo rechazo total y tajantemente. Señor presidente. Porque con ese criterio, culmino, Perú Posible estaría condenado a votar siempre en contra de proyectos que vengan del nacionalismo, así sean buenos, porque lo contrario es parte de la negociación para el blindaje. Creo que eso no es bueno. Presidenta Tala, una pregunta. Me parece muy bien que el Congreso haya aprobado este Estatuto de Servicio Parlamentario, donde hay una serie de especificaciones y de respeto al parlamentario en sus obligaciones y derechos. Sin embargo, parece esto que no se cumpliría porque el Congreso no ha cumplido, por lo menos, con un caso concreto del parlamentario niño Juan Mariate, a quien se le han concedido sus derechos a una pensión de cesantía que hace 3 años se está persiguiendo. Y anoche en el pleno, a la salida del pleno, usted me dijo que iba a darme una respuesta sobre este caso porque esto ya ha sido difundido en varios medios y realmente si el Congreso saca este estatuto y no se respeta, debería, creo, hacerlo. ¿Cuál sería, en caso, su respuesta que tenía sobre este caso, no? Me están hablando de un caso particular del excongresista andino. Juan Mariate, no es un caso particular porque es un caso noticioso, no es un caso personal, ¿no? No, digo particular porque no es del congresista Juan Mariate. Lo vamos a evaluar, tenga plena certeza que vamos a resolver. Pero usted me dijo que iba a mirar la respuesta, ¿no? Vamos a resolver de acuerdo a ley, ayer estuvimos hasta muy tarde. Vamos a resolverlo de acuerdo a ley. Pierda cuidado, le garantizo absoluta imparcialidad. Congresista, una consulta, por favor. Ustedes rechazan de que exista una alianza, pero siempre Perú Posible está, digamos, salvándolos a ustedes, ¿no? Este caso, el más reciente es el caso de la canciller. Siempre está respaldando, los está blindando, ¿no? Y esto puede dar malas interpretaciones justo cuando se está investigando al expresidente Toledo, aquí en el Congreso de la República. Lamentablemente no es cierto. Hubiésemos querido conseguir siempre. Fueron censurados varios ministros nuestros porque Perú Posible decidió apoyar la censura. Nos censuraron, renunciaron antes de la censura varios ministros nuestros porque Perú Posible decidió apoyar. Han interpelado a muchos ministros. Lamentablemente no es cierto eso de siempre y se lo puedo demostrar con datos, pero en todo caso, con ese criterio, siempre que coincidamos es porque están blindando. Eso no es bueno en la democracia. Mire, cuando yo ejercía la abogacía, conocí a algunos abogados que presentaban un escrito con un texto siguiente. Señor juez, usted es honesto, pero si no me da la razón es corrupto. ¿No? Entonces, lo mismo se está diciendo. Si votan con el gobierno y coinciden, están blindando, o porque es un pacto. No, ha habido muchos temas en los que hemos discrepado y muchos temas en los que 2 bancadas democráticas han coincidido totalmente. Señor presidente. Además es muy coincidente congresista de que justo cuando se está viendo el tema de la canciller venga el expresidente Toledo, ¿no? A lo mejor ha habido alguna reunión o algo. No sé quién programó su agenda, he conversado con el presidente de Toledo, el gobierno no lo ha traído, habría que preguntarle a él. Pero yo rechazo su insinuación. El presidente Toledo tiene su propia agenda que nada tiene que ver con el gobierno ni con nosotros. Claro, pero justo esas coincidencias, bueno, viene el exmandatario, ¿no? Rechazo su insinuación, aunque la respeto. Señor presidente, no obstante, el día viernes 25 hay una citación al expresidente para que se vea su caso en la Comisión de Fiscalización. Y justamente estamos en una etapa de viaje de semana de representación. Ahora bien, retomando lo que ha dicho mi compañera, se insinúa pues que habría de por medio un apoyo de Perú Posible con la finalidad de que el partido gobierno los respalde en la Comisión de Fiscalización. Continuamente han estado faltando y rompiendo el quórum de la sesión. ¿Usted nos podría garantizar que este viernes no se viera lo mismo? ¿Por qué? Porque lo más seguro es que el señor Alejandro Toledo diga, así como diga lo que pasó la primera vez, no me han dejado ni saludar a nadie. Lo más seguro es que si su bancada falta, el señor diga, esta es la seriedad con la que el Parlamento trata una investigación tan delicada a un expresidente. Y el que se va a desprestigiar
No solamente va a ser la Comisión de Fiscalización, sino el Parlamento como un ente corporativo. Quisiera saber si es que ustedes han conversado al respecto con su bancada, la delicada situación en la cual podrían al Parlamento si le rompen el quórum con ausencia de Gana Perú este viernes. Bueno, yo no hago política ficción, ¿no? Si insinúa que habría la posibilidad, no, yo le pido temas concretos. Yo le garantizo que mi bancada, yo he venido como presidente del Congreso, pues soy parte de una bancada, ratifica su compromiso de no blindar a nadie. Y no es correcto, de ninguna manera, rechazo tajantemente, decir que si no votan en contra de censuras en las que no creen, es porque hay pactos y es porque se está blindando, y se ha llegado hasta el extremo risible, con respeto que me merecen, decir qué coincidencia con la visita del presidente Toledo. Yo les pido no hacer política ficción, entiendo a la prensa, la comprendo, pero permítame también discrepar en algunos casos. Presidente, pero lo que pasa es que yo no estoy diciendo que habría o podría, yo le estoy diciendo lo que ha ocurrido en las últimas sesiones no, nuestra de bancada, que no vinieron y peligraron las comisiones, incluso la última. Bueno, yo no voy a entrar al monólogo, o el diálogo, perdón. Nuestra bancada está actuando con mucha firmeza, nuestra bancada va a actuar de acuerdo a lo que digan los hechos y no hay ninguna posibilidad de blindaje a nadie. Presidente, sí, permítame cambiar un poco de tema, hablando de política ficción, que es para muchos lo que ocurrió ayer durante el inicio del juicio oral a Alberto Fujimori. ¿Qué le pareció la presentación del exmandatario? Es un tema que está judicializado y dejémoslo ahí. Muchas gracias, señores condes. Entonces, la conferencia de prensa del presidente del Congreso de la República, Freddy Otarola, en la cual ha presentado el proyecto de resolución legislativa que aprueba el Estatuto del Servicio Parlamentario. Además de este documento que ha sido ya entregado a los periodistas de los diferentes medios de comunicación, también se ha procedido a entregar el proyecto de resolución legislativa respecto a modificar el reglamento del Congreso con disposiciones que buscan mejorar el trabajo administrativo del Parlamento, así como mejorar también la imagen del Congreso. A lo largo de la programación volveremos a dar mayores detalles sobre lo que ha significado esta conferencia de prensa y, por supuesto, a volver a repetir también detalles de la misma a fin de conocer con mayor precisión cada uno de los aspectos dados a conocer por el titular del Parlamento. Termina esta cobertura informativa aquí desde la Sala Grau del Congreso de la República. Les contamos que a las 4 de la tarde la imagen del Señor de los Milagros estará aquí en el Parlamento y habrá una transmisión también sobre el particular. Sigamos con la central de noticias del Congreso.